Hola a todos, desde nuestro canal Patrimari, estamos aquí con Salvador Beiber. Vamos a hablar de la práctica del ejercicio, cosa que deberíamos hacer todos, por cierto, pero que pocos hacemos y los que hacen probablemente lo hagan con exceso. Hola Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Patri? Bien. Bueno, queríamos hablar hoy del tema del deporte, lo importante que es, pero con cabeza. Vamos a ver, el deporte es salud, eso está claro. Y está clarísimo que para la obesidad hacer ejercicio es bueno, está claro que para los diabéticos es bueno, está claro que para los hipertensos es bueno, etcétera, etcétera, para muchas otras cosas. Por lo tanto, hacer deporte es bueno. Ahora, no convirtamos una cosa que es buena en una cosa mala porque la hacemos mal. Eso es el primer punto que quisiera puntualizar. ¿Pero qué sería, por ejemplo, hacer deporte bien? O sea, sin pasarnos depende de la patología que se tenga. Vamos a ver, en gente sana quiere decir que le haya visto un médico y que tenga el corazón sano. Hacer deporte es bueno y debe hacer deporte al menos 5 días a la semana y al menos 3/4 de hora. Y se debe hacer deporte no pasando del 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca máxima? 220 menos la edad. Esa es la frecuencia cardíaca máxima. O sea, 220 menos si tuviera 50 años, menos 50 serían 170. El 70% de eso lo he calculado y son 119. No pasar de 119 pulsaciones. Ese sería el deporte bien hecho en gente sana. Gente con alguna patología debe ir al médico y le debe recomendar qué tipo de ejercicio y hasta dónde puede hacer ejercicio para que no le tenga problemas. Pero es bueno hacer deporte también en la gente que tenga problemas cardíacos. Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, la gente que pueda tener en casa, sé que mucha gente estaría diciendo, bueno, y en mi caso, pues imagínate que tienes diabetes. Para la diabetes, ¿qué tipo de deporte deberíamos hacer? Y alimentación también supongo que deberíamos controlarla. Vamos a ver. El deporte que hay que hacer siempre debe ser aeróbico. ¿Y aeróbico qué quiere decir? Al aire libre y que participen muchos músculos del organismo en mediana intensidad. En contra de el aeróbico, anaeróbico, que sería pocos músculos a mucha intensidad. Por ejemplo, levantar pesas. Del primer caso, el ejemplo sería andar, sería nadar, sería ir en bicicleta, etcétera. Entonces, ese es el deporte que hay que hacer, aeróbico. En cuanto a alimentación, los diabéticos, evidentemente, quitar los hidratos de carbono, quitar los hidratos de carbono lo máximo posible, pero todo lleva hidratos de carbono, por lo tanto, no tomar azúcar y sobre todo hay que evitar los hidratos de carbono de absorción rápida. Hay otros, como las féculas, etcétera, que la absorción es algo más lenta y sí que se pueden tomar sin abusar. Porque tengamos en cuenta que los hidratos de carbono es la única fuente de alimentación de nuestras células cerebrales, de las células cerebrales, el único alimento. No se alimentan de grasas ni de proteínas. Por lo tanto, sin hidratos de carbono no viviríamos. Hay que tomarlos, pero de absorción lenta y en proporción. Eso, por ejemplo, hablando de alimentos así coloquialmente, ¿qué alimentos serían? ¿La pasta, por ejemplo? Pasta y todas las féculas. Todas las féculas, patatas y todo esto. Vale, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, sufran de problemas cardíacos, ¿qué le recomendarías a la hora de hacer deporte también? Hacer deporte dependiendo del tipo de lesión que tenga y dependiendo de si se hace una prueba de esfuerzo, cuál es la frecuencia cardíaca a la que debe de llegar, que ya no sería la que yo he dicho. Y lo que acabo de decir, todo sería deporte en plan salud. Otra cosa sería el deporte en plan deporte de competición. Eso, ahí claro, el tema sería distinto. En otro programa, también lo tenemos ahí. Por ejemplo, la natación moderadamente estaría bien, ¿no?, para esas personas. Sí, la natación muy bien, caminar muy bien. Tener en cuenta que el caminar es más sano que el correr, y eso lo hablaremos también cuando hablemos de otras cosas, porque
el caminar no se trata de correr lo más pronto posible. Puedes tardar lo que quieras. El tema está en que hay que andar 10 kilómetros. Me es igual que se anden o se corran en 10 minutos que en hora y media. Claro. Pero hay que andar los 10 kilómetros. Por ejemplo, las personas que tengan problemas renales, supongo que también pues esa tipología de problema habría que ver cómo podían hacer deporte. Pero deben de hacer deporte. Entonces lo que pasa es que se deben de ajustar a las normas que le dé su médico. Ya no es las normas que he dicho para una persona normal. Pero recordamos que deben hacer deporte, por ejemplo. Deben de hacer deporte. También quien tenga problemas pulmonares, etcétera, etcétera. Deben de hacer deporte. Bueno, pues creo que queda muy claro. Debéis hacer deporte. Debemos hacer deporte, Salvador. Debemos hacer deporte. Y nada, vamos a seguir hablando de nuestras patologías. Una cosa quisiera decir sobre el tema del deporte. Tú dices que deberíamos hacer deporte y nos cuesta hacer deporte porque no estamos habituados a hacer deporte. Entonces yo lo que quiero decir desde aquí es a los padres y a los profesores y a los educadores que deben de inculcar en el niño el hacer deporte, pero de una manera que vean el deporte como una cosa bonita y agradable, no imponerlo porque entonces se le coge tirria al deporte y no hacen deporte. Pues bueno, ya sabéis en casa, no impongáis el deporte, que sea algo bueno y algo agradable. Y nada, nos seguimos viendo en nuestro canal, patrimari.es. Nos vemos aquí con Salvador Beiber. Bueno, gracias.